civil y lo vamos a comenzar a través de esta presentación que tenemos. El propósito de esta clase introductoria es como todo, señores, como todos los temas en particular. Fundamentalmente, si usted va a edificar un edificio o una casa, porque comienza con lo que se conoce los cimientos, la base, la zapata. En el derecho, normalmente en la mayoría de las clases, y ustedes deben haberse percatado del principio de los cursos, empiezan a discutir de los antecedentes históricos, aspectos teóricos, del presupuesto, fundamentos. Son un poquito áridos, pero son bien importantes, porque esto que vamos a estar hablando lo vamos a ver implementado a través de las reglas de procedimiento civil y las demás normativas. De manera de que un curso, esta etapa es importante en ese sentido. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Representando a ustedes los presupuestos doctrinarios, sustantivos, procesales, los principios particulares de lo que es el procedimiento civil. El procedimiento civil es un proceso, son unas etapas, y cada etapa está arreglada. Ya les dije, por las reglas particulares del procedimiento civil y las reglas de cada uno de los niveles. De manera de que pues, tenemos que conocer esas etapas. Hernández Colón las ha dividido en 9 etapas. De manera de que pues, aquí vamos a ver el método que él nos ha planteado de cómo se debe estudiar pues, el derecho procesal civil. Lo primero que obviamente debemos hacer en toda materia es definir esa materia, que es el derecho procesal civil. Y eso es lo primero que ustedes tienen que explicar. Y pues, básicamente lo que les está planteando es lo siguiente. Fíjense cómo está planteada esta definición. Conjunto de reglas procesales, normas jurídicas y jurisprudencia que regula la tramitación de un pleito desde el inicio hasta el final y que provee paz social, certeza y seguridad. Fundamentalmente esa definición la podemos dividir en 3 vertientes, 3 renglones. Uno, la primera, conjunto de reglas procesales, normas jurídicas y jurisprudencia. Ya aquí de entrada le está diciendo lo que yo les dije hace un rato. El derecho procesal civil no es meramente el estudio de las reglas o memorizarse las reglas del procedimiento civil. Ahí está hablando, fíjense bien, el plural de reglas procesales. Si usted sigue lo que yo les dije hace un rato, pues ya usted sabe por qué yo le estoy diciendo que vamos a estudiar las reglas de cada uno de los tribunales en cada una de esas secciones y niveles. De manera que ahí nos está hablando. Pero ahí no se queda, nos está diciendo también normas jurídicas. Y ustedes ya tienen conocimiento de cuando se hablan normas jurídicas en el derecho, porque ustedes ya estudiaron introducción al derecho, investigación jurídica. Cuando habla de normas jurídicas está diciendo leyes y reglamentos. De manera de que vamos a estar estudiando aquí también una serie de leyes que inciden en el derecho procesal civil. La ley básica es la ley de la judicatura. O sea, cualquier estudiante que quiera conocer el derecho procesal civil tiene que aprenderse lo básico, reglas de proceso civil, y esas son las otras reglas, y lo otro, la ley de la judicatura. Porque ustedes me han dicho, hay 3 niveles. ¿De dónde surge eso? No surge de la Constitución. El Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo. Ese es el único que habla del Tribunal la Constitución. Eso surge de las leyes de la judicatura que ha estado creando, pues, obviamente, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Es decir, la Asamblea Legislativa no puede alterar el Tribunal Supremo, no lo puede eliminar. Eso tiene que ser constitucionalmente, hacerlo el pueblo, porque ese es el Tribunal Constitucional. Y eso no es exclusivo de Puerto Rico, eso también ocurre en los Estados Unidos, artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos. Pero pueden abolir o crear tribunales inferiores, y eso lo ha hecho toda la vida. Usted tiene que haber visto muchos casos donde del Tribunal de Primera Instancia se apelaba al Tribunal Supremo, ¿verdad? Porque hasta el 95 era así. No existía un tribunal intermedio, pero la Asamblea Legislativa, por un requerimiento precisamente de los tribunales, de los abogados, de la conferencia judicial, venía abogando, mira, hay demasiados casos ante el Tribunal Supremo y casi todos los casos son no alugan. No son muertes como cualquier otra persona con ese cúmulo de casos. De manera que decidieron, vamos a crear un tribunal para que pueda, obviamente, absorber todas esas apelaciones, esos casos que se resuelven en primera instancia, y se creó lo que se llamó en ese momento el Tribunal de Circuito de Apelación. Ahora se llama Tribunal de Apelación, porque tiene que hablar con propiedad. Por eso es como usted de caso, se ha visto, dependiendo del periodo, Tribunal de Circuito, pero ahora pues, tenemos esos 3 niveles. ¿Pero dónde surge eso? Eso surge de la ley de la judicatura. Hubo una ley de la judicatura en el 95 que creó eso, y la más reciente que la vamos a ver aquí es la ley
del 2003. Así que es bien importante, por lo menos, uno pues, ver eso. Pero eso es lo que vamos a estar estudiando durante el semestre. Lo otro es el segundo nivel. Pues, ¿qué regula el derecho procesal civil? Pues regula la tramitación de un pleito desde el inicio hasta el final. Y aunque esta no es la clase para uno empezar ya a estudiar técnicamente las reglas, eso lo que quiere decir es que tenemos que preguntar, ¿cuándo inicia el derecho procesal civil? ¿Cuándo inicia un caso? Eso rapidito se lo dice la regla 2. El pleito inicia con la presentación de una demanda en el tribunal. Nosotros vamos a estar hablando el efecto que eso tiene. Ahí activa la maquinaria procesal. ¿Quién la activa? La activa un reclamante que le llaman demandante. Y van a ver, señores, que las reglas van a requerir que el caso se mueva. Y va a haber unos términos, los tenemos que aprender. Pero quien tiene un deber mayor de que ese caso se mueva y se impulse es el demandante, porque él fue el que movió la maquinaria procesal y por eso las reglas pues establecen unas penalidades en ese sentido a todas las partes, pero sobre todo a la parte demandante. Así que cuando nos habla ahí desde cuándo inicia, pues inicia desde la presentación de la demanda. ¿Y cuándo termina? Pues eso depende, eso es como el chiste, que dice depende. Bueno, debe de terminar cuando se dicte la sentencia, como todos ustedes pensaron. Profesor, termina cuando hay una sentencia final. Entonces yo voy a decir, depende. Ciertamente hay dos maneras que un pleito termina. O mediante una sentencia final, pero si esa sentencia final no se cumple, por eso es que tenemos que ir a la última etapa, pues entonces hay que obligarlo a cumplir. Y todavía el proceso está vivo. Por eso es que vamos aquí a saber la diferencia entre sentencia y resolución. Y aquí se separarán los adultos de los niños, pero ustedes de hoy voy a ir mencionando. Una cosa es una sentencia y otra cosa es una resolución. Y no es que quiera complicarle la vida, pero es para que ustedes vean que a lo mejor uno dice, bueno, se acaba la sentencia final porque eso lo había aprendido. No necesariamente. Pero usted va a tener que también saber a dominar ciertos términos. ¿Qué es una sentencia final? ¿Qué es una sentencia final y ejecutoria? Es decir, si no se cumplió con esa sentencia, porque aquí hay de todo en la viña del Señor, el caso sigue. Entonces, ¿cuándo va a culminar? Culminará con la ejecución de la sentencia. Pero eso vamos a estar examinándolo, pero primeramente lo que les traía aquí era en términos de ese segundo nivel que dice, pues, ¿qué va a regular? Pues se va a regular todas las etapas, desde el inicio hasta el final del pleito. Y finalmente, aunque quizás lo que menos se presta atención de esa definición es lo último, pero eso, ese es el propósito y la finalidad del derecho procesal civil, para qué se crearon las reglas y los procedimientos civiles. Pues precisamente para lograr la paz social, porque siempre en los casos civiles hay una controversia mínima entre dos partes. Y si no hay alguien que las resuelva, ¿cómo las van a resolver? Hay gente que las resolvía mediante, pues mira, si no llegamos a acuerdo, vamos a resolverlo en un duelo en la calle. Entonces, que se ha establecido un sistema, unos tribunales para resolver eso, pero una regla. Entonces, lo otro es bien importante, certeza y seguridad. Pero no son las reglas que trae el demandante de su bolsillo. No, las reglas que vamos a usar son estas, ni el demandado, no. Esas reglas ya están establecidas, son uniformes, hay certeza y las tienen que seguir los jueces y todos los abogados en nuestro sistema de derecho. De manera que básicamente ahí esa parte final lo que recoge es el propósito y la finalidad que tienen las reglas. Y luego pues lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo los aspectos históricos del derecho procesal, cómo ha ido evolucionando. Aquí en pantalla tienen varios términos que es importante. El derecho procesal civil es sinónimo de procedimiento civil, se le llama. Esa nomenclatura viene mayormente de un término del common law, del derecho norteamericano. En el derecho civilista, en los mayores países civilistas del mundo, usted va a ver que la referencia que se hace es enjuiciamiento civil. Y pues ya los más técnicos, los más doctrinarios, esos procesalistas que les gusta leer tratadistas, cuando quieran usted ver derecho adjetivo, está hablando del proceso civil. Está hablando de lo que es la canalización de un pleito civil. Es la manera en que, pues, obviamente, se le llama en contraposición al derecho sustantivo. El derecho sustantivo es el que crea derecho, el derecho adjetivo es el que instrumenta, obviamente, pues, el derecho de las partes para lograr la consecuencia
presentación de una declaración de derechos. Pero lo traigo ahí porque usted va a estar leyendo tratadista, comentarista, o donde quiera que usted lea esos términos, que usted sabe que se refiere pues, a la misma cosa. ¿Cuál es el modelo que vamos a estar estudiando? Primero le voy a enseñar todas las partes. El semestre, el prontuario, no se asusten, tiene 70 páginas porque primero yo le dije la definición, que hay diferentes etapas. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas desde el punto de vista conceptual, pero todas esas etapas están reglamentadas. Tiene 9 etapas. Y eso es lo que decía de la ejecución. Y ahora ahí, que hacer más ilustrativo, ustedes ven porque yo le dije que la sentencia es una de las etapas. Eso es lo que le da finalidad. Pero si aquí en ese caso, una parte se dio, quedó dado, no está de acuerdo con esa sentencia, el caso no se ha acabado. Hay una sentencia final, pero no es firme ejecutoria. ¿Cuándo es firme ejecutoria? Cuando ya se han agotado todas las etapas procesales y ya bajo un mandato, si es que fue apelado del tribunal último que dio ese caso, o si en ese caso en particular se cumplió con esa sentencia. Aquí vamos a estar estudiando y va a ser materia de examen, básicamente esa primera etapa. La primera etapa que vamos a estar estudiando es cómo se inicia el proceso. Y esa es la definición. ¿Comienza con qué? Regla 2 o la presentación de la demanda. Pues aquí vamos a empezar a estar estudiando la regla 2, la 3. Y ahí añaden iniciación, jurisdicción, competencia y emplazamiento. Ahí el examen parcial puede ser que, dependiendo de cómo corra la clase, pues sea un poquito más. Pero esas son las primeras reglas que vamos a estar estudiando. Es decir, cómo comienza el pleito, regla 2. Regla 3, la competencia. Esa es otra forma de cómo se canalizan los casos, dónde usted tiene que presentar los casos civiles en Puerto Rico, en qué sala, cuál es la cuantía, y ver pues, las diferentes reglas que hay. Eso lo va a encontrar en la ley de judicatura y en la regla 3 del procedimiento civil. Vamos a estar estudiando lo que es la jurisdicción. Y obviamente en cuanto a la jurisdicción, que es la jurisdicción sobre la persona, que es la jurisdicción sobre la materia, ahí van a tener probablemente el primer escrito que ustedes van a hacer, que es un memorando de derecho. Como ustedes hacen investigación jurídica, de un programa para discutir y verlo en la aplicación, cómo ustedes van digiriendo lo que es el tema de la jurisdicción sobre la materia y jurisdicción sobre la persona. El Tribunal de Puerto Rico no puede dar un caso si no tiene jurisdicción sobre la materia o jurisdicción sobre la persona, tanto en los casos contenciosos y como en los casos pues, no contenciosos. Y obviamente, donde separar los adultos de los niños es, como creo que sea tan difícil eso, es en la competencia, las diferentes reglas que nos provee y sobre todo el emplazamiento. Donde vamos a estar estudiando y como usted quiere jurisdicción sobre las personas que usted va a demandar ahí. Usted tiene que traer a quiénes son los demandados, pero ¿cómo yo los traigo al pleito? De manera que eso lo creamos la etapa inicial del curso, que es iniciación de jurisdicción, pero es la etapa como comienza el pleito. Todas esas etapas ustedes las están viendo cronológicamente cómo va la litigación. Luego entraremos, normalmente parte de será el examen parcial, lo dudo, normalmente es material de otro examen, las alegaciones y mociones. Hernández Colón dice que el derecho procesal civil, la característica principal es la oralidad. Y ahí ya tenemos una discrepancia. La realidad es que el derecho procesal civil es fundamentalmente por escrito. Que no quiere decir eso que no haya oralidad, pero una vista argumentativa, o hay un juicio, el juicio oral. Pero una de las grandes ventajas, virtudes, y quizás muchos de ustedes ya tienen visto a que ustedes se van a dedicar en el futuro, pues es bueno que tomen estos cursos para que ustedes vean cuál de los procesos, si el criminal o civil, se ajusta más a la personalidad de ustedes. Usted quiere una cosa, pero quizás la litigación civil es la más adaptable. La litigación criminal es más rápida, oralidad, agilidad, y usted tiene que estar pues, obviamente alerta, y de hecho mucha de la ejecución del abogado depende de su destreza y de lo que ocurre ese día. Pero la litigación civil es metódica, la preparan los abogados, yo diría en su casa hoy en día con la computadora, pues antes desde su oficina. Bien, ¿por qué? Porque básicamente la litigación civil es mediante la presentación de escritos. Y ahí vamos a estar hablando las reglas que tienen que ver con dos escritos importantes. Uno, lo que son las alegaciones. Dos, lo que son las mociones. Es decir, la litigación civil, mayormente los abogados se comunican a través de esos dos escritos. Y las alegaciones, pues vamos a ver que hay alegaciones que formulan reclamación
que son 4, tenemos que aprendernos, ¿no? La demanda, reconvicción, demanda contra coparte, demanda contra tercero, y cada una de ellas tiene 4 que le responden: la contestación a demanda, a la reconvención de la réplica, a la contestación a coparte y la contestación a demanda contra tercero. De manera que vamos a estar estudiando qué es cada una de esas alegaciones y los diferentes aspectos de contenido y forma de esas alegaciones. Paso ahí. Se nos apagó. En esa etapa pues vamos a estar estudiando ahí la regla 5 a la 13, la 10, la 26 y 8. Las mociones. Los abogados no toman alegaciones, sino también se comunican o presentan mociones. Las mociones son básicamente escritos donde uno lo que busca es, por eso moción, tiene emoción, mover al tribunal a emitir alguna providencia. La puede presentar el demandante o demandado, es que el tribunal emita alguna orden con respecto a una solicitud de alguna de las partes. Y señores, aquí también se separan los adultos y los niños. Hay una cantera enorme de emociones que tenemos que aprendernos, los requisitos de forma, el efecto de cada una de ellas. Y ciertamente en ese sentido en particular, pues, para decirle no, la regla 10, la moción de desestimación y la moción de defensa sumaria, que la mayoría de ustedes en el curso de hiperjuicio la vieron en muchos de los casos. Los abogados, en vez de contestar, radicaban una moción de desestimación o en algún momento resolvían los casos presentando moción de defensa sumaria. Esas son dos de muchas de las mociones que vamos a estar estudiando. Tercera etapa, aseguramiento y fianza. Ciertamente esta es una etapa más técnica, un poquito más árida, lo advierto desde ahora, quiere decir que hay que tomar especial atención. Pero los abogados en muchas ocasiones, como ya les dije, hay quien cumple y quien no cumple, quieren asegurarse de ese remedio cuando ellos están litigando el pleito. En Puerto Rico se ha sacado estadística de que un caso radicado civil se tarda de 3 a 5 años en un juez ver juicio. Y cada vez más los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo, insisten que los jueces resuelvan con ligereza, pero esa no es la realidad. Entonces, unos abogados lo que hacen cuando radican una demanda y tienen un reclamo de dinero, tienen una serie de alternativas para asegurar la efectividad. No esperar a que luego dictada la sentencia hay que poder ejecutar esa sentencia. Pero hay una serie de requisitos porque son confiscatorios que el tribunal requiere. De manera que aquí vamos a estar estudiando cuáles son esos mecanismos de aseguramiento de sentencia y cada uno de esos mecanismos requiere, pues, obviamente, si usted va a hacer algo confiscatorio, que se preste una fianza. Y vamos a estar estudiando esa tercera etapa. La cuarta etapa, el descubrimiento de pruebas. Y aquí es una etapa bien castellana. Vamos a estar estudiando los mecanismos que tienen las partes para obtener la evidencia. Los casos, cuando se radican, pues los abogados tienen derecho a saber todo el arsenal de evidencia que tiene la otra parte, testigos, prueba documental, de manera que en ese sentido en particular hay 5 mecanismos para utilizarlos. Vamos a estar estudiando esos 5 mecanismos de descubrimiento de pruebas, pero también vamos a estar estudiando, y aquí tiene su impacto con el derecho constitucional, de que hay unas limitaciones en ese descubrimiento. La regla general en Puerto Rico, y eso es una gran ventaja de la litigación civil, no digo que la litigación criminal no propenda eso, pero en la litigación criminal a veces hay sorpresa. En la litigación civil, que es el caso de Tarla, cuando usted va al juicio, ya el abogado, cada uno de los abogados sabe con toda la prueba que cuenta, cada uno de los abogados en ese parte. ¿Cómo sabe eso? A través de los mecanismos de descubrimiento de pruebas. El Tribunal Supremo ha dicho que no se aceptan sorpresas en los casos civiles. Y el abogado que no cumpla con proveer toda la evidencia es 5 testigos y todas las declaraciones de ese testigo y todos los detalles que ese testigo se van a utilizar en el juicio, nada se puede quedar, eso a través de deposiciones, a través de contestaciones interrogatorias, de la manera que sea. De manera que en ese sentido en particular, los abogados están siempre preparados y tienen toda esa prueba para el juicio, pero eso lo tienen a través de los mecanismos de descubrimiento de pruebas. Fíjense ahí, comparado con lo otro, es una área que vamos a estar bastante tiempo, hay muchas reglas. Ahí de la regla 23 hasta la regla 34 y vamos a estar varios días pues, examinando esa etapa en particular, una etapa que es crucial en el derecho procesal civil puertorriqueño.
La quinta, todo lo contrario del descubrimiento de pruebas, es el juicio. El juicio realmente son pocas reglas. Realmente el juicio lo regula las reglas de evidencia. Aunque ahí está esa etapa, y aunque está también así titulado la regla del procedimiento civil, realmente yo le llamo ahí son unas reglas preparatorias para el juicio. Las reglas del procedimiento civil no tocan mucho el juicio, salvo una regla que vamos a ver aquí durante el proceso, como es el non sum y la moción de desestimación. Pero es bien raro. Realmente ahí lo que vamos a estar estudiando es, pues ya usted se ha señalado el caso para el juicio, pues procesalmente, qué es lo que las partes tienen que hacer. Si consolidar el pleito, si separar las órdenes de citaciones de los testigos. Eso no tiene que ver nada con el juicio propiamente, en términos de lo que va a pasar, pero sí es preparación de su caso para el juicio. La conferencia preliminar, regla 37, entre abogados, todo eso lo que vamos a estar estudiando en esa etapa, pero realmente es una etapa que no está altamente regulada en el derecho procesal civil. Ya entonces, cuando ya el caso se somete a un juicio y el juez ve toda la prueba, pues ¿qué es lo que se espera que el juez haga? Que dicte una sentencia final del caso. Y aquí que vamos a estar estudiando la sentencia, regla 42 a la 46. Suena fácil, pero es una de las etapas bien importantes de examen a los estudiantes, por lo que les dije hace un rato. Usted va a tener que identificar si el juez le llamó sentencia, si realmente es una sentencia o una resolución. Es decir, no importa el nombre que el juez le haya dado, es responsabilidad, en este caso de los estudiantes y de abogados, interpretar, inferir si realmente es una sentencia. Sentencia no es otra cosa que una determinación final que emite un tribunal que resuelve todas las cuestiones litigiosas. Mientras resolución no es otra cosa que una determinación que hace el tribunal que resuelve un incidente en el proceso, pero el tribunal no está resolviendo todas las cuestiones o reclamaciones que se están planteando en el caso. En términos de definición es fácil ver la diferencia entre uno y otro. Pues aquí vamos a estar viendo que vamos a ver casos donde el tribunal le llamamos resolución y es una sentencia. Es responsabilidad suyo saberlo porque pues, si usted falla en eso, falla en el número 8, en los recursos. Y si yo voy a recurrir y es una sentencia, ¿cuál es el recurso? Pues saber, vamos a aprender qué es la apelación. Pero si es una resolución, aunque el juez le llamó sentencia, la realidad es que es una resolución. ¿Cuál es el recurso? Pues el recurso es el cerciorario. Pero que el juez le llamó sentencia. Sí, pero usted aquí ante el Tribunal de Apelación del Supremo, usted se supone que usted haya pasado el curso del proceso civil, haya revalido, usted sepa la diferencia entre sentencia y resolución. Y eso trae muchos dilemas, señores, y hay muchos casos donde los abogados lo pasan en la práctica, recurren, radican el recurso que no es, y el tribunal allá pues, le declara sin jurisdicción. Usted no quiere que el Tribunal de Apelación, el Tribunal Supremo, le rechace un caso, porque puede estar expuesto hasta la responsabilidad profesional suya. De manera que aquí vamos a estar estudiando qué es la sentencia. Los remedios, así como le llama Hernández Colón, cuando hay una sentencia, ya le dije final, pero eso no quiere decir que es firme ejecutorio, porque si alguna parte no está de acuerdo en esa sentencia, tiene disponible una serie de mecanismos. Y aquí vamos a estar estudiando cuáles son esas 5 mociones que impugnan o que logran, pues obviamente, revisar o recurrir a esa sentencia en particular. Y ahí estudiaremos la regla 47 a la regla 50. Si usted, el tribunal se reafirma, normalmente los remedios, las mociones dispositivas, estas mociones por sentencia, son mociones que se presentan ante el juez que dictó la sentencia, el juez sentenciador. Pero si usted no está de acuerdo, le resuelven en contra, todavía usted tiene otra alternativa, y esas pues ya son lo que llamamos los recursos. Usted le encuentra la regla 52 del procedimiento civil, y acuérdese, si es el Tribunal de Apelaciones, pues la regla del Tribunal de Apelaciones. Si es el Supremo, la regla 52, más la regla del Tribunal Supremo, ahí es que usted tiene la fuente para preparar su recurso. De manera que aquí vamos a estar estudiando lo que es el recurso de apelación, lo que es el recurso de cerciorari, lo que es el recurso de revisión, lo que es la certificación y el recurso gubernativo. De manera que vamos a estar estudiando pues, todos esos recursos que se tienen ya ante los tribunales apelativos. Se le llama recursos porque son impugnaciones que se hacen, pero ya no es el juez que emitió la sentencia, sino que se está recurriendo a otro tribunal, ya sea el tribunal intermedio o un tribunal de mayor jerarquía, para que revoque o revise esa sentencia en particular. Pero fíjense que hubo una sentencia, el caso no ha terminado todavía. De manera de que pues, se recurre a esa etapa. Y aún, finalmente, cuando ese tribunal resuelva, pues
entonces una vez sea final y firme, está la etapa de la ejecución. Es una etapa optativa, pero es la última etapa que vamos a estar estudiando aquí. Eso ustedes saben que va a aplicar siempre y cuando pues, la parte que perdió el pleito se niega o no cumple con esa sentencia. Pues nada, los abogados procesalistas lo que van a utilizar son los recursos. Y ahí usted sabe algunos de ellos: el embargo, la provisión de la general, la sindicatura, la venta judicial, todo eso es la etapa final. Ahí vamos a estar estudiando también lo que es el execuado. ¿Cómo convalidamos una sentencia que no es emitida por el Tribunal General de Justicia? El Tribunal de República Dominicana. Y los ciudadanos están aquí en Puerto Rico, pero la sentencia fue allá y hay propiedades aquí. O de algún estado de los Estados Unidos, nuestros conciudadanos que viven en los estados, resolvieron una sentencia de algunos de los estados disponiendo de propiedades, divorcio por ejemplo, disponiendo de propiedades en Puerto Rico. Eso, pues también lo vamos a estar estudiando, eso es lo que se llama el execuado. Y ahí, pues usted busca el protocolo, eso es el último tema que vamos a estar estudiando. La convalidación de sentencia de los estados o de sentencia extranjera. Que hay un procedimiento para hacer eso. Por un programa, hasta ahí llega pues, el curso y esas 70 páginas que ustedes tienen ahí. Pero básicamente, el propósito es que ustedes sepan lo que yo les estaba diciendo: conjunto de reglas, normas, precedentes que regulan el pleito desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es el final? Como dice el chiste, depende. Así que, por eso, pues básicamente hay que reconocer, y eso es lo que vamos a estar estudiando. Lo próximo es el derecho procesal civil, que tiene su naturaleza. Ustedes saben que hay área de derecho privado, ustedes han estudiado ya curso de derecho privado, daños y perjuicios, ustedes estudiaron familia, pero este no es un área de derecho privado. Por eso es que es un prerequisito también tener el constitucional, que imagino que ustedes tomaron ese curso o están en ese proceso. Quizás los nocturnos pues tienen unos dilemas, siempre hay ese dilema en particular, pero hay que saber lo que es el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque es que las normativas centrales de donde emana, obviamente, el derecho procesal civil es a través de las normas del Poder Judicial. Y eso está regulado en la Constitución de Puerto Rico. Y el derecho público no es otra cosa que el derecho de los ciudadanos frente al Estado. Y aquí el Estado es el que ciertamente tiene el sistema para resolver las controversias judiciales. Así que aquí tienen la razón por qué es un área de derecho público, porque las normativas básicamente organizan primero el Poder Judicial y su funcionamiento y cómo se instrumenta pues, fundamentalmente. Y ahí en esos bullets que ustedes tienen ahí, aunque no tienen la fuente específica, la vamos a ver ya mismito, pero ¿de dónde surge? Pues mire, para ver por qué es de derecho público. Las normas básicas, la Constitución, la ley de la judicatura y obviamente las diversas reglas procesales. Es también instrumental, y aquí estamos entrando ya en etapas más profundas. Es instrumental porque tienes que aprenderse eso cuando tengas una controversia en particular. Para saber esto, tenemos que ver la diferencia, cuando yo decía ahorita el derecho adjetivo, la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho, pues obviamente, adjetivo. Yo les dije que el derecho sustantivo es todas aquellas áreas del derecho, daño y perjuicio, familia, que declaran los derechos. Es decir, que tienen los derechos y obligaciones y establecen los aspectos sustantivos y remediales para resolver reclamaciones y controversias de las partes. El derecho procesal, como regla general, no busca ese objetivo. El derecho procesal se alegan reclamaciones y defensa. El derecho procesal lo que hace es instrumental ese pleito y regularlo para que un tribunal después resuelva cuál es el derecho aplicable en particular. Claro, ahí ustedes tienen básicamente que todos los comentaristas nos dicen derecho procesal es instrumental. No obstante, vamos a ver excepciones. No es el momento aquí tampoco de aprenderse eso ni asustarlo, pero tenemos que aprenderlo que la regla general es que es instrumental, pero hay unas etapas que vamos a estar estudiando en la regla donde sí tiene una implicación en el patrimonio de las personas o tiene una implicación en términos de los derechos de las personas. Ahí hay varios ejemplos. El pago de costas. Aquí en Puerto Rico, fundamentalmente, el que pierde, perdió, bajo algunas excepciones que se establece estatutariamente, está obligado a pagar todas las costas en que incurrió la parte que gana. Así que cuando usted se mete en un caso civil, usted tiene que llevar dos sacos. Si usted pierde, como regla general, usted va a tener que pagar, que es una partida mandatoria, las costas, igual que el interés legal. Si mientras más usted
usted se tarda en pagar sobre la ejecución, pues cuando usted lo agarre y tenga que pagar, y si se tardó años, no, si no es el valor que tenía, es que me tiene que pagar lo que dijo el tribunal más todos los intereses. Son las dos partidas mandatorias. Pues eso incide, ahí el derecho procesal no meramente está siendo instrumental, es impositivo en ese sentido en particular. Y para que ustedes vean un ejemplo. Quizás el ejemplo más clásico es obligación de tercero a declarar un juicio. Si usted lo han citado para un juicio, yo le dije ahorita de la etapa del juicio, y le advertí, mire, realmente se le llama etapa de juicio, pero eso, lo que regula el juicio son las reglas de evidencia, que es otro curso que ustedes van a examinar. Pero si la regla establece, le señalaron el juicio, y yo quiero que el tribunal cite estos 5 testigos, que yo quiero que estén allí. Y usted va a ver, ahora mismo usted se mete el libro de Hernández Colón, va a ver un formulario de citaciones. Y las reglas establecen de que usted, hay un mecanismo para usted citarlo. Y si usted no comparece una vez citado y que el tribunal lo ordenó, usted lo puede meter preso. Ahí se lo dice, el resto de cada juicio, so pena de desacato. Y eso es una medida, usted va a estar preso hasta que usted cumpla. Hasta que usted diga que va a ir a testificar, usted tiene que cumplir con eso. De manera que en ese sentido en particular, fíjese que está lidiando con la libertad de una persona. Y por eso es que ahí está hablando de ciertamente que hay excepciones donde pues, no es instrumental. Normas impositivas, el derecho procesal tiene muchas normas también impositivas. Usted tiene tanto tiempo, lo más impositivo es lo siguiente: todos los recursos apelativos tienen unos términos jurisdiccionales, son fatales. Si es una apelación de 30 o 60 días, dependiendo del Estado Libre Asociado o cualquiera de las personas que hizo la regla, es parte, pues usted dejó pasar los 30 días, al día 31, el día 61, pues ya el tribunal carece de jurisdicción. De manera que en ese sentido en particular tiene una serie de normas impositivas, pero va a haber también términos de estricto cumplimiento. Y aquí vamos a estar discutiendo lo que son términos jurisdiccionales, términos de estricto cumplimiento, cómo se diferencian, qué son términos directivos. Eso también vamos a estar estudiando, cuáles son fatales y cuáles no son fatales. Y cada vez que vamos a un plazo, a un término, pues, obviamente tenemos que digerir, tenemos que aprenderme el plazo y saber si es un término jurisdiccional. Estricto cumplimiento, pues básicamente es un término que establece las reglas procesales o el derecho procesal civil, pero no son fatales. Si hay alguna razón especial, una justa causa, pues el tribunal le puede extender ese plazo que establece la regla procesal que sea o la norma que sea. Y aquí pues vamos a estar examinando eso. Normalmente pues las reglas vamos a ver ambos términos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre la definición, sobre la naturaleza del derecho procesal civil? Nada por la izquierda, por el centro, por la derecha. Evolución histórica. En Hernández Colón, que es bastante corto en cuanto a esto, un texto que le puede ayudar mucho para ver esto es el de Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil. No se asigna en la clase porque ese texto, la última vez que supe, el costo era de $600. Pero es un texto que tenemos todos los abogados en el Código Legal en Puerto Rico, debe de tener. Bastante profundo, y ahí se puede ver todo eso antes de ser esta historia. Pero cuando usted vaya, no sé si usted ha trabajado en un bufete, usted va a ver que ese texto no va a faltar, siempre está ahí. De manera que hay textos norteamericanos, como ustedes vieron en la lectura sugerida, pero en Puerto Rico, pues normalmente lo más que se utiliza y lo más que existe en el Tribunal Supremo es el de Colón y el de Cuevas Segarra, el Tratado de Derecho Procesal. Básicamente, coincido con el comentarista de que hay, habla que las 4 etapas, no las delimita, pero se puede desprender de esa lectura que hay 4 etapas. 1, la etapa primitiva. 2, la etapa de la soberanía española, que recuerda que Puerto Rico ha tenido siempre, básicamente la influencia de esas 2 soberanías. La tercera, obviamente, con el cambio de soberanía, lo que ha ocurrido desde el siglo XXII. Y esto pues básicamente la posición mía. Hay una etapa posterior cuando ocurre la fase post-constitución del Estado Libre Asociado de 1951. Eso usted tiene la página ahí donde él discute sobre eso. La etapa primitiva básicamente es sencilla. Esa es la etapa, ustedes encuentran
en todos los países del mundo, y Puerto Rico no es la excepción. Las litigaciones entre ciudadanos se resolvían entre ellos mismos, no existía ningún órgano del Estado para resolverla. Y había diferentes métodos de resolver eso, desde los romanos, el derecho mesopotámico, los romanos, hasta que eventualmente pues, se fue creando un órgano estadual para resolverlo. Nos guste o no nos guste, lo primero fue las monarquías, el rey. El rey no tan solo era el ejecutivo, sino el que resolvía las controversias entre los ciudadanos. Y ahí va evolucionando en ese sentido. De manera que básicamente aquí lo que me está diciendo, en todos los países, Puerto Rico no fue la excepción, es la etapa donde se resolvían las controversias y hubiese la intervención de órganos del Estado. De manera que en Puerto Rico, pues, esa etapa existe desde la etapa indígena, prácticamente. Bajo la soberanía española, hay una serie de estatutos que se crearon, que los tienen ahí en pantalla, que no tuvieron aplicación a Puerto Rico, pero sí eran del régimen español. Las primeras dos fueron juntos del 155 y la famosa Código de las 7 partidas, donde la tercera partida habla de jurisdicción, pero realmente aquí lo que aplicaba era el derecho antillano, en ese sentido el derecho indígena, donde lo que hacía era para las indias que tenían unos procedimientos. Hay otro texto muy interesante también de creado aquí, que todos pueden acceder, que habla sobre esos procesos en esa etapa en particular. Pero la primera ley realmente que española sobre el enjuiciamiento civil que aplica a Puerto Rico, que son materia de examen, entonces sí tenemos que aprenderlo, es la tercera que ustedes tienen ahí. La ley de enjuiciamiento civil de 1881. Esa aplicó a Puerto Rico ya a partir del 1886 y reguló los procesos judiciales en Puerto Rico prácticamente hasta unos años después del cambio de la soberanía. En el cambio de soberanía, el gobierno militar norteamericano dejaron vigente esa ley de enjuiciamiento civil hasta el 1904, cuando se crea el primer código de enjuiciamiento civil bajo la dominación norteamericana, que básicamente no era copia de los códigos de Idaho, California y Montana. La próxima ley de enjuiciamiento civil fue el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933. Esa básicamente siguió la misma metodología, lo que añadió fue que añadió los procedimientos legales especiales y recursos extraordinarios. Me detengo ahí porque a pesar de que hoy hay unas reglas en 2009, esas normativas todavía siguen vigentes en cuanto a unos procedimientos que no se regulan por las reglas de procedimiento civil. Es decir, que todavía hay una reminiscencia de normas o de acciones que se litigan conforme a normativas que se crearon con ese código de enjuiciamiento. Están las reglas ya propiamente, que son las primeras reglas de proceso civil en 1943. Fíjense que no derogaron parte de lo que el código de 1933, dejaron vigente lo de los procedimientos legales especiales, y eso ha sido así sucesivamente. Lo importante es que aquí en Puerto Rico esas reglas, por primera vez, fueron unas reglas creadas copia a las reglas federales. Y eso fue básicamente lo que hicieron todos los estados. Puerto Rico no fue la excepción. Creó sus reglas con una copia a las reglas norteamericanas. Ahí había pues muchas complejidades, controversias, figuras del derecho norteamericano procesal que creaba Dillot, que lo único que han estudiado en otras áreas, y especialmente el daño y perjuicio. De manera que había un reclamo, ciertamente, de los abogados puertorriqueños de crear unas reglas autóctonas puertorriqueñas que siguieran el modelo federal, pero que tuvieran su especial atención y atemperarla a nuestro sistema de derecho. Y aquí que viene la Constitución, que es lo que yo entiendo que es la última etapa. La Constitución, que ya les dije que el derecho procesal civil es un área de derecho público, estableció varios aspectos que no existían antes. Primero, las reglas no van a salir de la Asamblea Legislativa. Y todo eso que ustedes leen en la Constitución surge precisamente de que las reglas de procedimiento civil, las reglas de evidencia, las reglas de procedimiento criminal, todas ellas las tiene que crear el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Salen del Tribunal Supremo. ¿De dónde surge eso? De los constituyentes entendieron que esa era la mejor manera de crear unas reglas autóctonas puertorriqueñas. Surge del artículo 5, sección 6, que lo vamos a discutir ya mismito, pero Hernández Colón se lo recoge en el texto, lo tienen ahí en la página 14, el lenguaje,
básicamente lo que establece es las reglas de procedimiento civil, las reglas de procedimiento criminal, las reglas de evidencia, las va a crear el Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero la Asamblea Legislativa sí tiene una facultad, una vez sometida de enmendar. De manera que eso fundamentalmente, como consecuencia de esto, pues todas las reglas que han ocurrido después de 1952 han salido del Tribunal Supremo. Y ahí, ¿cuáles son esas reglas? La de 58, la de 1979 y obviamente las reglas actuales del 2009 que están vigentes ¿desde cuándo? Desde el 1 de julio del 2010. Estas pues derogan las reglas de procedimiento civil de 1979 y ahí pues tienen la página donde él nos discute ese proceso en particular. Cuando vayamos a la fuente vamos a estar hablando más sobre qué es eso de la facultad para adoptar reglas y de dónde emanan y hasta dónde llega ese poder, y entonces la facultad enmendatoria de la Asamblea Legislativa. Una pregunta con respecto a este aspecto nupcial histórico. Vamos entonces a las fuentes del derecho, básicamente del derecho procesal civil. Esto lo que nos contesta es de dónde nacen los preceptos en las normas jurídicas del derecho del procedimiento civil. Yo creo que ya hemos hablado bastante que surgen de la propia Constitución, por eso es un área de derecho público. Pero cuando hablamos de fuentes, esto tenemos que preguntarnos, y no es nuevo para ustedes, son las mismas fuentes del derecho sustantivo. Es decir, las fuentes del derecho sustantivo, pues es la misma la interpretación en términos de las fuentes del derecho procesal civil. Ustedes estudiaron, cuando estamos hablando de derecho sustantivo, ¿cuál es la jerarquía de las fuentes? La Constitución, las leyes, la jurisprudencia, y saben más. ¿Qué pasa si no hay ninguna normativa en la Constitución, la ley, no hay nada resuelto? El juez se va a cruzar de brazos. El artículo 5. Señores, eso es lo mismo en el derecho procesal civil. Lo que le vamos a añadir es lo siguiente, y eso es lo que le plantea la presentación. Obviamente las fuentes son la Constitución, y ahí tienen las normativas principales. Artículo 5, Poder Judicial, artículo 2, sección 6, 7, 9 y 10. Aparece la facultad de crear los tribunales, la facultad de adoptar las reglas, todo eso lo encontramos en la Constitución. Las leyes, lo discute el autor ahí, la jurisprudencia, y cuando no hay nada resuelto, los principios legales del derecho y la doctrina científica. ¿Hay algo distinto ahí a lo que ustedes conocían del derecho sustantivo? Ciertamente no. Ahora lo que tenemos que ver entonces es qué es lo distinto. Con respecto a la Constitución, hay muchas normativas que podríamos hablar. El día de hoy lo que me interesa para la introductoria son estos tres aspectos. Número 1, la facultad de adoptar las reglas. Como le dije, en la página 14 establece el texto, pues el lenguaje. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí ese texto? Esto por costumbre, parte de que uno menciona, vamos a ver lo que nos dice, literalmente la ley o las reglas. Entonces aquí estamos hablando, nos está diciendo que la fuente mayor es la Constitución. Y una de las primeras fuentes es la facultad de adoptar la regla. Donde comienza la sección 6. Okay. La sección 6 del artículo 5 de nuestra Constitución debe enmendarse para otorgar en exclusiva el poder de aprobar las reglas de procedimiento civil y criminal y de evidencia al Tribunal Supremo. Sí. Ahí lo que nos está diciendo la facultad para adoptar las reglas es del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La facultad, ¿qué más nos dice? El poder para reglamentar estas materias es sustancial con el Poder Judicial. Nadie más versado que los jueces, nadie más autorizado para estructurar y manejar este campo tan técnico. El cómo proceder para adjudicar casos y controversias es el pan nuestro de cada día de la judicatura. La rama judicial es además el árbitro en última instancia de la constitucionalidad de la normativa procesal. Sí, ahí nos está leyendo todo lo que nos dice el tratadista, pero el texto de la Constitución, así que cuando uno deja de ver, el texto de la Constitución surge fundamentalmente que la facultad para adoptar estamos en el curso de Derecho Procesal Civil, pero no únicamente las reglas del procedimiento civil, sino las reglas del procedimiento criminal y
y las reglas de evidencia salen del Tribunal Supremo. El proceso básicamente sale de la siguiente manera. Todos los años siempre hay lo que se llama la conferencia judicial, donde se reúnen todos los jueces y hay diversos comités y se van siempre evaluando las reglas. Por eso de la regla del 79 a la regla del 2009 se tardó el tribunal 30 años en someter unas nuevas reglas. Eso no sale de un proceso rápido, sino se va estudiando. Cuando entienda el tribunal que ya hay un cuerpo que está debidamente, pues obviamente establecido y adecuado, entonces la somete a la Asamblea Legislativa. Pero hay una facultad para enmendarla. La compañera me está leyendo ahí una parte, pero recoge el texto, el lenguaje completo, literal de lo que dice la Constitución. ¿Cuánto tiempo tiene la Asamblea Legislativa para aprobar esa regla? ¿Cuánto tiempo tiene? La sesión ordinaria, 60 días. y luego que culmina esa sesión ordinaria, si pasan los 60 días, quedan debidamente aprobadas. Pero puede la Asamblea Legislativa inventar cualquiera de esas reglas que somete el Tribunal Supremo. Eso fue lo que ocurrió con la regla del 2009. El Tribunal Supremo sometió una regla, si usted quiere ver el aspecto histórico, véase en la resolución cuando la emitió, de hecho está en el prontuario, y la sometió en diciembre. La Asamblea Legislativa le hizo una serie de enmiendas durante ese periodo de diciembre-enero hasta, pues obviamente, que quedaron debidamente aprobadas al finalizar la sesión legislativa. Pero la facultad de enmendar las reglas, una vez se someten, la Asamblea Legislativa puede hacer cualquier cosa con esas reglas. Puede cambiar una regla, puede enmendarla. Si no hace nada y terminó la sesión legislativa, pasar los 60 días, quedarán aprobadas tal y como la sometió el Tribunal Supremo. Señores, ese poder que tiene el Tribunal Supremo, aunque expresamente el artículo 6 lo que habla es de las reglas de procedimiento civil, criminal y de evidencia, el Tribunal ha ido más allá y el Tribunal ha creado otras reglas y se han validado constitucionalmente. Es decir, todas las reglas que regulan los procesos en los tribunales no salen de la Asamblea Legislativa. Yo les dije que hay una regla del Tribunal de Instancia, ¿verdad? Hay una regla del Tribunal de Apelación, hay una regla del Tribunal Supremo. Esas reglas salen de cada uno de esos tribunales. Puede variarse, los tribunales tienen una facultad cuasi legislativa en ese sentido en particular. Las reglas de menores, hay una regla para los procedimientos de menores, esas no salieron de la Asamblea Legislativa, salieron ciertamente del sistema judicial. De manera de que, por eso, ahí es que yo me baso, aunque no lo dice categóricamente el autor, de que hay una cuarta etapa en la evolución del derecho procesal. Una, la primitiva. Dos, bajo la soberanía española, que lo que crearon fue una ley. Tres, bajo la dominación norteamericana. No voy a entrar en debate si todavía seguimos establecidos, pero hasta el 52, desde el punto de vista jurídico procesal, ciertamente no era el Tribunal Supremo el que aprobaba esa regla, sino que era la Asamblea Legislativa correspondiente en Puerto Rico. Pero a partir del 52 se le dio esa facultad al Tribunal Supremo. Para bien se puede criticar o para mal, pero todas las reglas procesales salen de ahí. Y eso recientemente han ocurrido con las reglas de evidencia que fueron enmendadas y con las reglas del procedimiento civil. Fíjense que eso no ocurre en el derecho sustantivo. ¿De dónde surge cualquier enmienda a la ley de familia, a la ley de administración? Ahora se está revisando el Código Civil. No se ha aprobado, para ir una reforma, pues eso es la Asamblea Legislativa la que la estudia. Pero las reglas procesales, eso es el Tribunal Supremo, en las conferencias judiciales, en los comités que tiene, las discuten, esta es la regla, este es el cuerpo que le vamos a someter a la Asamblea Legislativa. Normalmente la Asamblea Legislativa le da gran deferencia y las aprueba. Puede ser que enmiende una que otra cosa. Aquí vamos a ver una situación particular. Una de las enmiendas que hizo la Asamblea Legislativa es que las reglas del 2009 establecían que ciertamente para usted radicar un escrito en Puerto Rico, de hecho todavía la regla está así, para someter un escrito en Puerto Rico usted tiene que someterlo en español. Si lo somete en otro idioma, incluyendo en inglés, usted tiene que someter una traducción. Pues la Asamblea Legislativa cambió esa normativa de esa regla, y es la regla que tenemos actualmente. Y eliminó eso, estableció que usted puede someter en español e inglés y no tiene que someter ninguna traducción. Establece una excepción, salvo
ya pues, el tribunal así lo entienda o que haya alguna controversia, pero no está obligado. Ese lenguaje no surgió de la conferencia judicial ni del Tribunal Supremo, surgió de que la Asamblea pues, inventó en ese periodo de la sesión, decidió enmendar las reglas. Y ese es el estado actual que está la regla 9 de procedimientos cívicos. Pero es muy importante pues, saber que esa es la fuente primaria de la Constitución y establece esas facultades. La otra la vamos a estar estudiando aquí, cuando veamos la jurisdicción. La Constitución de Puerto Rico establece que en aspectos de jurisdicción nuestro tribunal es unificado en cuanto a jurisdicción, organización y funcionamiento. De manera de que aquí se ha establecido que el Tribunal General de Justicia tiene jurisdicción sobre todo tipo de asuntos, todo tipo de casos que se someta ante él. De manera que en ese sentido particular surge de la propia Constitución. Para mí estas son las tres normativas constitucionales pues, más importantes que vamos a estar lidiando durante la etapa especialmente introductoria del curso. Las leyes, pues, hay una serie de leyes que aplican a Puerto Rico en el derecho procesal civil. Ya yo he hablado de la ley de la judicatura y las reglas procesales. Se sigue reafirmando ahí, acuérdense, cuando habla de leyes también los reglamentos de cada uno de los tribunales, la regla de edificación compleja. La jurisprudencia es fuente de derecho en el derecho procesal civil puertorriqueño. El comentarista en su lectura le aclara algo que coincido con él. Sí, pero es la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, es obligatoria, y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los precedentes, las determinaciones que emita un tribunal de apelaciones son binding, obligatorias para los tribunales de instancia. Eso tenemos que aprender. No son obligatorias, pero son obviamente altamente persuasivas para el foro, el panel o todos aquellos tribunales que están dentro de un panel determinado. Lo que tenemos que aprenderlo es lo mismo que ya sabemos del derecho sustantivo. Además de que la fuente mayor es la Constitución, la ley también es la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y por eso ustedes tienen en prontuario una serie de casos que vamos a estar leyendo aquí, importantísimos, donde no todo está aclarado y el Tribunal Supremo ha tenido que interpretar, llenar las lagunas, y eso es parte del derecho procesal civil. De verdad que en ese sentido lo que les está diciendo aquí es que ciertamente, fíjense la segunda, son fuentes persuasivas, se pueden utilizar, pero no son obligatorias, pues las decisiones y sentencias del Tribunal de Apelaciones y hasta la del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Boston. Y aquí pues vamos a estar viendo la primera regla que vamos a estar estudiando, que es la regla de delitos. ¿Qué pasa entonces si no hay nada en la Constitución, no hay nada en una ley, no hay nada en la jurisprudencia? Nada distinto. Y hay un asunto procesal ante un tribunal. Y hago una digresión, un ejemplo aquí. En la regla del 79, contraria a las reglas del 2009, el legislador se le chispoteó, se le olvidó establecer unas normas para convalidar las sentencias extranjeras, que es el S4. Eso no estaba en la... Usted busca la regla del 79 y no aparece en ningún sitio. En la regla del 2009 sí está. Pero ¿qué ocurrió? Que el Tribunal Supremo tuvo que emitir dos pronunciamientos, dos casos, donde creó la jurisprudencia y estableció la normativa para convalidar esas reglas. ¿Y cómo el tribunal hizo eso? Pues el tribunal, eso es gracias a un tribunal sentenciador, porque llegó el Supremo, pero el caso donde primero se planteó con un tribunal de primera instancia, ahí los abogados argumentaron utilizando lo que es la doctrina científica, fueron a los comentaristas, y ahí el Tribunal Supremo la adoptó. Y aquí, ¿qué es lo que queremos decir? Pasa lo mismo en el derecho procesal civil. Si hay un asunto que no está arreglado, pues en ese sentido el juez está obligado a resolver. ¿Cuáles son las dos normas jurídicas importantes? Uno, el artículo 7 del Código Civil, que ya ustedes lo conocen, y otro, la regla 72. Esa regla dice lo siguiente: cuando no se haya previsto un proceso, esto está en la regla del 2009, la regla del 22 dice, además del artículo 7, cuando no se haya previsto un procedimiento específico en esta regla, el tribunal podrá reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea inconsistente con esta o con cualquier disposición de ley. ¿Y cómo hace eso el tribunal? Pues el tribunal lo que va a tener que recurrir a los expertos, a los comentaristas, a los tratadistas, lo mismo que ocurre en el derecho sustantivo, es decir, a la doctrina científica. Y ustedes, pues, en esos textos que se les
refiere aquí a una serie de principios importantes, aquí se separan los adultos de los niños, del derecho procesal civil. Primero, el principio de impulsión. Segundo, el de obligatoriedad, celeridad y economía procesal. Y tercero, el de supletoriedad. Son palabras nuevas para ustedes, un poquito técnicas, y culellas, pero hay que aprenderse. Uno no sabe dónde va a venir eso en un momento dado. Pero ¿qué quiere decir eso? Es lo que tenemos que aprender. Pero son tres principios, usted no lo va a ver en las reglas que lo dicen, ni siquiera está titulado, pero permean a través de las reglas. Y ahora pues suena chocante y nuevo para ustedes porque no hemos entrado todavía técnicamente a estudiar las reglas, pero no se olviden de esto. De lo importante es reconocer lo que nos dice el pie cada uno. Vamos a ver el principio de impulsión, se lo discute también el autor. El principio de impulsión también se le conoce como el principio dispositivo. Básicamente, lo que plantea, señores, es que son las partes las que están obligadas a mover el proceso, no es el juez. Ese es el principio de impulsión. Si el demandante radicó la demanda, es que le conviene que el caso no se desestime y que no se archive. Por lo tanto, ustedes van a ver que va a haber una serie de reglas que va a establecer unos términos, unos plazos para contestar la demanda, plazos para diligenciar los emplazamientos, plazos para radicar una moción de traslado. Eso no lo hace el juez, eso todo tiene que hacer. Como regla general, es impositivo. Y eso es a lo que se refiere. Son las partes las que inician y dirigen el proceso. La excepción es el principio de intervención. Así que son palabras conceptuales, pero básicamente usted lo va a ver en las reglas. ¿Y cuándo actúa el juez? El juez debe actuar por excepción. Eso es básicamente lo que es el balance que hace las reglas. Usted mira, no sé si usted ha escuchado eso, el derecho es rogado. Pues, pero es que la otra parte no se metió tal, pero ¿y por qué usted no viene al tribunal a pedir aquí sanciones? Porque si usted tiene un plazo y hay unos mecanismos, es usted el que tiene que moverlo. Si usted me mueve, pues yo resuelvo. Eso no quiere decir, y aquí viene la excepción, que excepcionalmente el tribunal puede decir, bueno, es verdad que usted no vino, pero la verdad que este abogado es bien azaroso, así que le vamos a imponer las sanciones. De manera que en ese sentido en particular, la regla es que son las partes las que tienen que utilizar los mecanismos. Hay un interrogatorio, la regla establece un plazo para someter el descubrimiento de prueba, porque tiene unos plazos para exponer, unos plazos para someter un interrogatorio, unos plazos para contestar. De manera de que si no lo hace, pues obviamente la otra parte es la que tiene que mover al tribunal a tomar las providencias. Quizás ustedes dirán, pero profesor, el juez no se percata de eso. Señores, los jueces de este país, en una sala, yo he visto casos de cobro en una sala un viernes de un juez viendo casos a la regla 60 y ha tenido 30 casos. Divorcio de familia, un día, 30 y pico de casos. Es un día. O sea, los jueces están bien abultados de casos. Eso no quiere decir que hay jueces que están al día y buscan. Pero realmente, si usted no mueve esta cosa, eso se quedan casos ahí meses y meses. Y hay una regla que establece si un caso pasa de 6 meses y no se ha hecho nada, pues procede el archivo del caso, pero usted tiene que pedirlo, llamar la atención del juez. A lo mejor el secretario lo descubre, pero eso es lo que quiere decir eso. O sea que aquí las partes tienen que ser bien activos. Y sobre todo, aunque no lo dice ahí, tampoco lo dice la regla, aunque hay alguna regla que lo requiere, es el demandante. Especialmente van a ver aquí una regla, que es la regla 37, que establece que comenzado un pleito y luego de contestada la demanda, el demandante está obligado a citar a las otras partes para una reunión y preparar el informe de manejo. Pues, si no lo hace el demandante, puede ser objeto de archivo del caso. De manera que van a ver que hay unas obligaciones mayores al demandante en ese sentido. Obligatoriedad, eso es la primera regla, y por eso les asigné los casos. Y aquí es la segunda regla que vamos a ver. La primera fue la regla 72. Pero la primera regla, realmente, la regla número 1, es lo que se conoce como la regla de alcance. Y aquí estamos entrando en aspectos técnicos. Los parámetros de las reglas. ¿A qué aplican las reglas de procedimiento civil? De manera que ahí nos está diciendo, básicamente, a qué aplican el propósito y finalidad de las reglas. Y fíjense al final, busca una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, parecido a la definición que ya les había dado. Vamos a ver lo que desmenuzar lo que nos dice esa primera regla. Fíjense que la pregunta es el tema de lo que dice la regla. Fíjense el título, alcance de las reglas. ¿A qué procedimientos aplican las reglas
civiles, olvídese de los criminales, aquí no está hablando nada de los criminales, usted sabe que los criminales no aplican, pero aplican la regla a todos los procedimientos civiles. Regla general, es lo que usted tiene que aprender. Las reglas son obligatorias a todos los casos presentados en el Tribunal General de Justicia civiles ordinarios. Y aquí, vamos a ver el mismo de la regla 53, salvo que sea un procedimiento especial o un recurso extraordinario que regule y tenga su propio procedimiento. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, como regla general, la regla aplica a todos los procedimientos civiles, salvo que el legislador haya dicho que para este caso en particular, esto es un procedimiento, que esta es una acción que tiene su propio procedimiento. Y hay muchas, señores. Vamos a verlos aquí. Acción de adopción, declaración de heredero, sustento de menores, se ve por una ley de sustento de menores. Aplican las reglas. Aquí entonces la regla 53, los casos que la asigné. La regla 53 nos dice, bueno, a los procedimientos especiales establecidos va a aplicar el procedimiento especial. Y a los recursos extraordinarios, salvo lo que dice la regla 53, va a aplicar lo que dice ese recurso. Salvo que haya una situación donde haya una laguna o no haya una regla contemplada donde no sea incompatible aplicar las reglas, por excepción el tribunal la podría permitir. Y eso que tenemos que verlo caso a caso, y por eso yo les asigné esos dos casos. ¿Qué se desprende, volviendo a esa regla número 1? Se desprende lo siguiente, ¿cómo la podemos desmenuzar? Primero, nos está diciendo que las reglas de procedimiento civil aplican en los procedimientos del Tribunal General de Justicia. ¿Qué es el Tribunal General de Justicia? A todos los procedimientos radicados, Tribunal de Representancia, Tribunal de Apelaciones y Tribunal Supremo. Así que nos está diciendo ahí que las reglas aplican a todos los procesos civiles. 2. ¿Cuál es el propósito? Pues uno de los propósitos es que se maneje el proceso de una manera adecuada, haya acceso a los tribunales, que finalmente haya una solución justa, rápida y económica. Estos valores que se ven ahí literalmente, y no sé por qué los estudiantes les pasa desapercibido, creen que eso está puesto ahí meramente por una cuestión axiológica. Pero eso va a ser de gran ayuda cuando se van a resolver controversias donde están en juego dos aspectos. Un plazo para resolver, pero ¿qué es la justicia? A veces esos valores son valores que se pueden aplicar en un caso en particular y que son consistentes, pero a veces choca uno con lo otro. Y vamos a ver casos aquí donde el Tribunal Supremo ha dicho, bueno, el plazo aquí era de 30 días, pero el abogado se enfermó o pasó una circunstancia extraordinaria, no le vamos a desestimar ese juez. El tribunal ha aplicado el valor de justicia. Son valores que se utilizan mucho por abogados en los argumentos, pero está puesta en la regla. De manera de que aquí estamos hablando, los jueces a resolver tienen que sopesar esos valores, que es lo más justo, el primero. Segundo, con prontitud, porque lo que se favorece es que los procesos judiciales sean rápidos. Justicia tardía, no es justicia. Y tercero, económica, lo que quiere decir con el menos dispendio y menos carga a las partes, que es un derecho a acceso a los tribunales ciudadanos. La medida que son ciudadanos vigentes, de hecho vamos a ver aquí que hay una serie de normas que propenden y que facilitan la litigación. O sea, no sea el factor económico el que sea el factor para resolver un caso. Pero eso lo está diciendo la regla. Así que la regla nos está diciendo de que van a aplicar a todos los procesos ordinarios en el país. Y si se radicó un pleito, se le llamó acción civil, aplican las reglas. Usted, para que sea un procedimiento que no aplique, tiene primero que estar establecido por ley y segundo que tiene que invocar. Yo no sé si ustedes saben aquí que en Puerto Rico, en los casos laborales, los abogados pueden escoger si ven el caso por la vía ordinaria, es decir, aplicar el principio obligatorio de la regla, pero hay una ley especial para ver las tramitaciones laborales, que es la ley 2 de procedimientos sumarios. No sé si alguno de ustedes ha lidiado sobre eso, si no, pues ya lo saben. De manera que en los casos laborales, sea discrimen, despido justificado, que no va a ser salario, es el abogado demandante que decide si yo quiero ver el caso por la vía ordinaria o si lo quiero ver por la vía sumaria. Obviamente ustedes saben por dónde escogen los abogados que representan a los trabajadores. Todos nosotros lo que escogemos es, pues vamos a recoger el procedimiento sumario. Por las ventajas que tiene, término más corto, solamente un mecanismo de libertad de prueba. Si no contestaste, rebeldía y no hay jurisdicción. O sea, esos son aspectos que ustedes tienen derecho laboral, pero le estoy trayendo un ejemplo de lo que eso quiere decir. En ese sentido, ¿qué quiere decir eso? Si al abogado radicó el caso
invocó la ley y surge de ahí, de ese escrito de demanda que usted está invocándola, el proceso no se va a ver por la vía penal. Y ya todo eso funcionarios de la Secretaría del Tribunal lo saben. Saben, este caso se tiene que tramitar expeditamente. Los casos de sustento de menores, usted está en clínica el último año haciendo su práctica, esperamos que estén ahí todos ahí, pues si usted está viendo un caso de alimento, como la ley de sustento, eso tiene su propio procedimiento expedito, ¿no? Pero tiene que estar emplazando ahí. Entonces radicó y se citó con una orden del secretario, y se puede citar hasta por correo, no tiene que seguir con los emplazamientos. Pues ¿por qué eso es así? Porque hay una ley especial, y entonces usted entraría ya aquí en el próximo artículo, que es la última regla que vamos a estudiar hoy. Entra en la regla 53. ¿De dónde sale eso que entonces no se puede ver? Por eso yo estoy estudiando aquí, estoy exponiéndole las dos reglas importantes. La regla 1, pero que hay una interacción con la regla 53. Usted tiene que hacer preguntado, ¿por qué el profesor comenzó con la regla número 1? Que obviamente tiene que comenzar por ahí, que es la número 1, pero nos ha asignado caso y nos está hablando de la 53. ¿Sí? Porque el derecho procesal es un todo. ¿Qué tiene que ver? Sí, todo caso que se radique, a menos que no sea una ley especial, regla 1. Pero si es un caso bajo una ley especial, y aquí le está diciendo específicamente, regla general, eso no se va a ver por las reglas del procedimiento civil. Todo eso que vamos a estar viendo durante todo el semestre. Eso se verá por el procedimiento establecido en ese tipo de ley. Y ahí pues me está diciendo que todos estos procedimientos pues no van a aplicar las reglas, salvo que ciertamente, pues obviamente en esos casos, no sean compatibles cuando haya un conflicto. Conflicto quiere decir cuando hay una laguna o no está claro lo dispuesto. Vamos a ver el caso de Ortiz. ¿Alguien tiene ese caso? Vamos por acá. Dame tu nombre otra vez. Claudia Vázquez. Claudia. ¿Qué pasó ahí? En ese caso, el señor Ortiz González demanda al secretario de Justicia para impugnar la confiscación de un vehículo por el cual posteriormente se presentó una moción y devolución del mismo. O sea, haber confiscado el vehículo. Correcto. Y entonces pues él radicó el procedimiento para que obviamente le devolvieran. Exactamente. Entonces, ¿Y qué hizo él? al secretario de Justicia se le notificó la moción, pero nunca fue emplazado. O sea, lo que hace, aquí hay que hacer una digresión, entiendo que es apropiado, porque usted se desprende del caso. Si es un caso bajo el procedimiento ordinario, la norma de adquirir jurisdicción, donde quiera que sea la notificación o un demandado, es mediante emplazo. Usted es consustancial que usted emplace. Se radica una demanda, de hecho, normalmente los abogados radican la demanda y los emplazamientos. Pues, la forma de cumplir con el due process para usted traer al pleito a un demandado es emplazar. Esa es la norma. Pero acuérdense, en ese caso era la regla 61, que no ha cambiado, aquí es la 53 ahora. Eso no es un caso bajo la vía ordinaria, sino es bajo un estatuto que tiene su propio procedimiento. Ya cae en la regla 61, transpórtelo aquí, cae en la regla 53. Es decir, que aquí pues, hay que cumplir con lo que dice la ley. Y aquí el abogado, como lo que decía la ley era, usted notificará, hago la otra digresión, eso es lo difícil cuando uno empieza a hacer curso. Donde quiera que hablaba notificación la regla de 79, es por correo. O sea, aquí es algo técnico. Si es emplazamiento es una cosa, pero si es notificar, es por correo. Eso no es lo mismo ahora la regla del 2009. Pues, me perdona que esté adelantando eso, pero para que usted esté al día. Cuando se abre notificación, aquí lo han expandido. Vamos a ver la regla 40 que dice notificación. Quiere decir que usted puede notificar una parte por correo electrónico o por fax. Ahora se permiten esas vías, pero este caso es viejito. En este caso lo que establecía era la ley, pues notifique. ¿Qué hizo el demandante? No, pues que la demanda, una cosa es presentar la demanda, tenemos que aprenderlo. Una cosa es presentar y otra notificar. Y eso es bien importante aquí. Presentar es radical, es llevar la alegación a la secretaría, te la ponchan y ya el caso está activado. Notificar, que aquí es lo importante en este caso en particular, pues notificar el escrito es, usted envía por correo, o por correo electrónico, o por fax. De manera que el abogado dijo, pues aquí notificar, pues vamos, me envió por correo, no emplaza el secretario de Justicia, que es la otra parte. Y
qué hizo el secretario? Pues lo que tiene que hacer un buen abogado. Nada. Porque sabía el derecho. Hasta que aquí no en plaza y no comparezca. Porque si hay una sentencia es nula. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y vamos a ver lo que es el Supremo. ¿Y qué pasó? Pues básicamente esa era la controversia, si bastaba una simple notificación o si era necesario que mediara el emplazamiento, que eso fue lo que Es decir, el procedía. secretario en ningún momento compareció. Se dicta sentencia y cuando le notifican la sentencia, ahí es que él comparece al tribunal. Mire, la sentencia es nula. Un elemento consustancial para yo demandado, para que me vinculen una sentencia que me va a afectar mi patrimonio y propiedad, me tiene que emplazar. Verdad que decía notificación, pero notificación quiere decir emplazamiento. Entonces aquí llega la controversia entre el Tribunal Supremo. ¿Qué resuelve el Tribunal Supremo? Nada más, señores, vamos a ponerlo aquí para todo el mundo. El propósito de este caso es ver esa interacción. Regla 1 y regla 53. Porque este caso es un caso pues, obviamente obvio. Obviamente sabemos que cuando un pleito ordinario, divorcio, daño, cualquier tipo de caso de cobro de dinero, eso se ve por la vía ordinaria. Y para eso que está este curso, vamos a ver aquí todas las etapas. Pero si un procedimiento que está bajo una ley especial, brincamos a la regla 53, que nos dice, no aplican las reglas, salvo que sea para llenar algún conflicto, alguna laguna, y obviamente tendremos que ver las circunstancias en particular. ¿Qué nos dice el Supremo aquí? Claudia. ¿Tenía razón justicia o? No, definitivamente tenía que ser emplazado. No recuerdo la regla que lo dice, no sé si era la 4. Sí, sigue siendo la regla 4 que lo de emplazamiento. Exacto. El Tribunal Supremo nos dice aquí, Que no nos cita. bastaba la mera notificación, que tenía obligatoriamente que ser emplazado. Bien, el Supremo lo que nos dijo fue lo siguiente, eso es lo que dice esa regla es, en todo aquello que no resulte incompatible ni esté en conflicto con las disposiciones de dichos estatutos, se aplicarán las disposiciones de estas reglas. Y esa fue la base que utilizó el Supremo. Ciertamente no aplican las reglas del procedimiento civil a los procedimientos de confiscación. Eso lo que aplica son lo que dice el estatuto, llave de notificación. Pero entonces el tribunal dice, sí, pero dice una excepción. Si hay alguna laguna, lo que quiera es que no haya, obviamente no sea incompatible, ni altere, ni vulnere ese procedimiento en particular. Entonces aquí el tribunal se tira el charco y dice, el emplazamiento altera, es incompatible, afecta la naturaleza de ese procedimiento. Y obviamente el Supremo nos dijo, entendemos aquí que justicia tiene la razón. En ese sentido en particular, aunque dice notificación, si usted está radicando una demanda, cumpla igual como se pasa en los casos ordinarios. Para que no haya nada inconsistente en que usted, en vez de enviar la cartita o el sobrecito, que usted hubiese emplazado correctamente. El emplazamiento es bien importante en el derecho procesal civil. La verdad es que hay dos maneras. Uno, a la mano, que es entregarle personalmente, eso es el que favorece el sistema, porque usted le está entregando y se está cerciorando de que esa persona está siendo notificada, pero se permiten unas ficciones jurídicas como es el en particular. Una preguntita en cuanto a eso. Básicamente aquí es para que vean este caso, porque ya aquí interpreta la interacción entre la regla 1 y la regla 53. La mayoría de los casos, pues, ciertamente pues, se ven bajo la regla del proceso civil. Bien importante, esto es lo que dice la regla, la realidad y la práctica. Señores, tengan cuidado, que cuando usted va al tribunal, son seres humanos los que están ahí. No sé si alguna vez usted iba a la secretaría. No es el secretario, te va a ver allí unas caras y unas personas. Y hay personas, y no se cree que todo el mundo sabe sobre los diferentes procedimientos. La ley 2 yo creo que está clara, pero hay ciertos procedimientos especiales que usted los lleva allí. Si usted no está invocando ese procedimiento, no se ve de la paz, no lo está poniendo por escrito, meramente en toda la acción y llama acción civil, lo van a tramitar bajo la vía civil. La verdad que desde el momento que usted presenta el caso, es bien importante que usted le esté notificando al tribunal que esto es un procedimiento especial. ¿Para qué? Para que brinque y caiga el caso bajo la regla 53. Entonces ahí tiene que verse bajo lo que establece ese procedimiento. Aquí el caso lo que nos está diciendo es que aún cuando aplique ese procedimiento, si hay alguna controversia procesal que no esté regulado, pues
entonces se pueden utilizar supletoriamente las reglas del procedimiento civil. Así que hoy 21 tenemos que saber lo que es obligatoriedad, regla 1, todos los procesos ordinarios. Supletoriedad, aplican también supletoriamente las reglas aún en los procedimientos especiales o los recursos extraordinarios cuando hay una controversia procesal que no está clara y no es incompatible aplicar las reglas del procedimiento civil. En otro caso, nos contesta la siguiente pregunta: ¿y las reglas pueden aplicar también extrajudicialmente a los procesos administrativos? Y ese es el caso de Romero. Por acá, por el lado izquierdo, ¿alguien lo tiene? Acá, está ahí arriba. ¿No lo tiene? ¿Cuál es su nombre? Sofía, ¿el que está al lado? Iván, es que lo fui hablando, creía que era que iba a tener discutir el caso ahí. ¿No lo tiene? ¿Nadie por el lado izquierdo? Bien. ¿Has visto el nombre otra vez? Diana. Adelante. Pues esto es un reclamo de un modelo a la Administración del Fondo del Seguro del Estado sobre que la Comisión había actuado sin jurisdicción al considerar resolver y declarar. Pero creo que la compañía que se la cuenta. Adelante. Con lugar a la moción bajo la regla 49.2 del procedimiento civil. Este obrero padecía de varias condiciones y el fondo decidió que estas no eran relacionadas ni podían ser recobrables. Él decidió presentar un escrito de moción de reconsideración y O sea que aquí es un caso de un trabajador donde el fondo, que tiene jurisdicción primaria, dictó una sentencia o una decisión donde pues estableció que no estaba relacionada a la comisión. El procedimiento apelativo ante la comisión industrial, lo apelan ante la comisión industrial, y ahí la comisión industrial confirma en una determinación judicial. ¿Qué hace el abogado habilidosamente ahí? Dentro del plazo para radicar la reconsideración, porque tenía un plazo para radicarla, espera el último día. Y ese último día, ¿qué es lo que radica? pues decidió someter una moción bajo la regla 49.2. Sí, pero antes de eso, radicó una moción de reconsideración el último día hábil y no la fundamenta. Claro, vamos a ver aquí que el nombre no hace la cosa. Usted puede titularle de un nombre, pero si usted no fundamenta, eso pasa también en los tribunales, esa moción se va a ver como no cuenta. De manera de que radicó esa moción, no estableció los argumentos y prometió someter unos memoriales. Y ahí, pues eventualmente somete los memoriales, pero obviamente la comisión se reafirmó en su determinación. ¿Qué pasa? Usted me dice que hay una moción de relevo. ¿Qué ocurrió después de la determinación donde la comisión se reafirma? Pasados 6 meses, él no fue en alzada, había un plazo para ir en alzada. Pasados los 6 meses, entonces radica otra moción, que le llaman moción de relevo de sentencia, que es permitida en el proceso civil. En el proceso administrativo de esa agencia no existía esa moción, pero en el proceso civil usted puede radicar una moción de relevo de sentencia, pero tiene 6 meses para hacerlo. ¿Y qué hizo ahí la comisión después de un caso que ella había rechazado? Pues reevaluó la prueba, la revocó y se la concedió al obrero. Logra el propósito del abogado. No apeló, la comisión lo había rechazado, pero luego de esa moción se retracta y le da la razón. Obviamente, quien va a alcanzar entonces el fondo, y la pregunta ante el Tribunal Supremo es si es aplicable una moción de relevo de sentencia a los procesos administrativos del fondo cuando la ley del fondo ni los procedimientos administrativos establecían que se podía utilizar esa regla. Es decir, si puede aplicar la regla del procedimiento civil también a los procesos administrativos, y que no contesta el tribunal. Dice que por analogía también son aplicados en el proceso administrativo. Y el tribunal nos está diciendo lo mismo que ocurre con lo que discutimos aquí de los procedimientos legales especiales. Como regla general, las reglas del procedimiento civil no van a aplicar a los procesos administrativos. Usted va a todas las agencias del gobierno, hoy en día tiene su reglamento, no sé si saben ustedes su servicio, y va a encontrar estas reglas. Ni las reglas del proceso civil, ni las reglas de evidencia aplican a las controversias de los procesos. Eso es estándar. De hecho, la ley de la PAO es una ley uniforme que así lo establece. Sin embargo, dice la regla, no obstante, podrían aplicar para llenar cualquier laguna o resolver cualquier controversia que no estuviera realmente clara. El Tribunal Supremo me está diciendo, ciertamente la regla 49.2 puede aplicar administrativamente o extrajudicialmente
pero aplicado en este caso en particular, el tribunal entendió que no procedía por dos razones. ¿Cuáles son esas dos razones? La compañera o cualquiera. Es decir, el tribunal dice, sí, pueden aplicar extrajudicialmente y pueden aplicar un proceso administrativo, pero en este caso no procede. ¿Por qué? Tardíamente. Primero, porque aún cuando aplicada, la soberanía después de los 6 meses. Y el proceso humanitario son 6 meses. Así que ahí falla. Segundo, porque era una jaibería. El tribunal dice, además, se ve que era un subterfugio, esta palabra la utilizo yo. El tribunal dice, además, realmente fue un subterfugio donde obvió utilizar los procesos apelativos y ahora pues quería reabrir el caso mediante esa moción que está disponible en los procesos judiciales, pero que lo quiso hacer cuando realmente tenía esa vía a través del proceso apelativo. De manera que aquí tienen dos casos. Uno donde ven que la regla 53 puede aplicar supletoriamente a procesos legales especiales, cuando la regla 53 dice que no deben de aplicar las reglas del proceso civil, y pueden aplicar también extrajudicialmente. Bueno, ¿alguna pregunta, duda sobre esto? Ajá. No he entendido por qué el abogado en este caso esperó al último día. Eso, ahí sí que lo sabemos, pero Ah, los hechos nos demuestran que esperó. Y lo puede hacer, usted puede radicar, tiene 15 días para realizar una moción de reconsideración, usted la puede someter. Lo que sí es que, por lo menos transportado lo que dice la regla, usted somete la moción de reconsideración, pero tiene que cumplir con requisitos de forma y sustantivo. Y si no cumple, pues ciertamente el tribunal no la va a considerar. Es bien importante porque la moción de reconsideración tiene, cuando yo le he dado los remedios, dictada la sentencia, hay 5 mociones, pero hay 3 que radicada la moción, la de consideración, nuevo juicio, la moción de determinaciones iniciales, buscan ese propósito, pero tan pronto usted la radicó dentro del plazo, interrumpió los términos apelativos. De manera que usted tiene un plazo mayor para poder radicar ese recurso una vez el tribunal resuelto. Bueno, para la próxima clase vamos a estar discutiendo el resto de lo que está en la presentación. Es decir, vamos a estar examinando lo que usted tiene en prontuario, la página 11, y léase la regla 2, capítulo 9 de Hernández Colón. El prontuario, vamos a estar abordando la página, yo se lo voy a estar comunicando por todo, pero se lo estoy adelantando ahora, páginas 12 y 13, y léanse los casos en asterisco. Ahí aparece el caso de Durán Cepeda, Rivera, municipio de San Juan. Aquí a Claudia y a Carmela, pues, yo sé que va a llegar el día más difícil porque tuvieron acceso a través de Twain, pero ya les puse la próxima clase. Ya está establecido, se lo estoy informando ahora, se lo voy a informar por Twain, pero que vengan preparados para discutir esos dos casos.